Quiero preguntarle hoy a mi invitado si es posible tener 4, 5, 6, 3 posiciones en el Estado y recibir un pago por cada uno de ellos, sin que esto coluda dentro de las informaciones de la Contraloría General de la República. He invitado esta noche al abogado Cirilo Guzmán, quien gentilmente ha aceptado conversar con nosotros en 55 minutos. Y además, Cirilo, ¿qué pasa con la discusión sobre el uso de la tarjeta de vacunación para entrar a lugares públicos? Buenas noches, Cirilo, gracias por venir. Hola, Yulisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? No sé por qué parte empezar. Las nóminas. Tú sabes que... O la tarjeta de vacunación. Vamos con la nómina porque la tarjeta es más fácil. Mira, hay, como cuando uno se lo dice a los estudiantes de Derecho, hay situaciones de hecho, que son las que pasan fuera y al margen de la ley, y hay situaciones de derecho. Si nos vamos al derecho, se supone que tú no solamente debes cobrar en un solo estamento del Estado. Yulisa Céspedes, que es periodista en el Ministerio de tal cosa, no debe ser Yulisa Céspedes en el Ministerio de aquel y aquel, o sea, más de uno, no. Y entonces se supone que la Contraloría General de la República tiene un registro de que tú estás cobrando en el ministerio tal como periodista. Se supone también que el Ministerio de Administración Pública tiene un registro desde el día que tú ingresaste y sabe muy bien, perfectamente, de que si tú estás cobrando en 2 sitios, entonces te va a llamar y te va a decir, Yulisa, mira, tú trabajas en 2 sitios, administrativamente esto es una infracción, renuncia de uno, te vamos a dar el chance, qué sé yo, pero si tú no lo haces o si no te llaman, que es diferente a que solamente te llamen y tú digas, ok, está bien, pero si no te llaman, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con Yulisa Céspedes, que tiene 3, fue que tú me dijiste? Hasta 5. Hasta 5, imagínate tú, debe sentirse bien esa persona, pero... Yo me imagino que sí. Y el Estado, o sea, se supone que en el Estado es de todos y entonces todos tenemos el mismo derecho y la participación, y otra periodista o otro periodista debería estar cobrando por ti en ese lugar. Es posible, por ejemplo, hemos encontrado casos de personas que trabajan en Santo Domingo, tienen 2 trabajos en Santo Domingo, por ejemplo. Pueden tener un tercero en la zona oriental, pero también tienen otro en Barahona. Sin embargo, todas las posiciones hablan de los mismos horarios. ¿Cómo es posible sostener una operación laboral triangulada como esa? Sería interesante preguntarle al ministro de Administración Pública porque se supone que todo está inscrito en ese ministerio. Todo está como, vamos a decir, cruzado, conjugado en ese ministerio, el que tiene que ver como el Estado como empleador, el ministerio que le da trabajo a todo el mundo. Entonces, si tú cumples el mismo horario en un sitio, y tú sabes que físicamente 2 cuerpos no pueden estar en 2 sitios al mismo tiempo, hasta prueba en contrario, no sé, porque ahora en estos días uno nunca sabe. Pero sería interesante preguntárselo al ministro, al señor, ¿cómo que se llama? Bueno, el ministro de Administración Pública, porque si eso sucede, o hay una mala administración, o hay yo no voy a decir complicidad del Estado, sino un descuido, vamos a decirlo así. Pero esto ha pasado por muchos años, esto no es una actividad nueva. También para dejarlo un poco claro, para las personas que nos han preguntado, ¿esto es nuevo? No, esto viene desde hace años hacia atrás. Y uno entonces ahí se pregunta cómo esto ha pasado por muchos años, por cuántas manos pasó esa situación irregular y nadie se dio cuenta o simplemente la dejaron continuar. ¿Sería que nadie se dio cuenta o no se dio? ¿Cuál sería de las dos? Sería bueno averiguarlo. No se la pregunta a las dos. Fíjate, Yulisa, en el año pasado fueron las elecciones. Sí. La mayoría de dominicanos votamos por un cambio y el cambio se supone que era para mejor. Y entre ese conjugado de situaciones que venía con un cambio para un país diferente, yo me imagino que venía esa situación. Y si venía pasando hace muchos años, yo creo que lo podemos arreglar ahora. No creo que ahí tenga que intervenir el Ministerio Público porque hasta prueba en contrario no hay un tipo penal violado por la persona. Sin embargo... Suponiendo que todas esas personas cobran todos esos salarios, suponiendo. Si lo hacen, eso es lo más fácil de averiguar porque solamente Hacienda hay que buscar los cheques o la transferencia. Suponiendo que no hay personas utilizando sus nombres para cobrar en nombre de ellos, entonces sí. Si hay personas cobrando en nombre de una persona específico, entonces probar eso de manera administrativa, no penal, sería contraproducente porque si hay otra persona cobrando, ¿cómo tú le pruebas un delito imposible a una persona? Eso se convertiría en un delito administrativo difícil de probar.
difícil de probar, porque Jenny Berenice acaba de probar ahora que los militares en el CUSEP y el CESTUR nombraban personas que no eran los que cobraban. No, Yulisa, no. En la etapa procesal en que está ese caso, ni siquiera hay un juicio, ni siquiera hay una audiencia preliminar. Pero eso es lo que acaba de presentar. Es una medida de coerción. Entonces tú no pruebas una situación que pasó como un tipo penal. Tú lo que demuestras al tribunal que hay un indicio que el tribunal supone que hubo un tipo penal y por lo tanto esas personas deben permanecer en prisión preventiva, que ya fue lo que solicitó. Pero las confesiones de las personas que han conversado con el Ministerio Público, que han testificado, que eso está en el documento de solicitud de medida de coerción, o sea, ese relato fáctico de lo que habla es de que se nombraban personas, se les asignaban salarios, pero esas personas no eran quienes cobraban. No estoy diciendo que esto sea lo que sucede, estoy haciendo una relación hipotética que sucedería en ese caso. Tú sabes que, como tú dijiste, medida de coerción, ni siquiera es juicio preliminar, ni siquiera audiencia de fondo. No, ni siquiera es acusación todavía. Todavía no hay un juicio. Pero ese es el relato que tienen las autoridades. Fáctico. Entonces, ahí es lo que se llama la cintila de prueba que le dice el Ministerio Público, le dice al juez: mire, nosotros tenemos cómo demostrar en un juicio de fondo de que esto ha sucedido, pero todavía, incluso las declaraciones, y fíjate que el pueblo dominicano vio las declaraciones del señor Girón en una medida de coerción. Eso no vale para un juicio de fondo. En un juicio de fondo tienes que probarlo de otra manera. Pero en ese caso, ¿qué pasaría? En ese caso, el Ministerio Público, en una audiencia preliminar, para que se dicte auto de apertura a juicio, tendría que probar lo que está diciendo. Recuerda, Yulisa, no es lo que sepamos, es lo que podamos probar en un tribunal. Te pregunto, en el caso de las nóminas de esas otras instituciones, olvídate del CUSEP y el CESTUR. Sí. Imaginémonos que eso pasara. ¿Qué estaría sucediendo entonces? ¿Cuántos ilícitos se estarían cometiendo? En ese caso se podría hablar de prevaricación, pero habría que probar de que estas personas están bajo la complicidad de algún funcionario más alto, no un funcionario de bajo nivel. ¿Por qué no sería legal entonces que una persona pueda ejercer varios trabajos en instituciones distintas? Legal no es, porque administrativamente es sancionable. Administrativamente, según la ley de administración pública, solo puedes ocupar una posición. Pero penalmente, el Código Penal dominicano, no existe un tipo penal de doble ejercicio, o sea, ya es una situación administrativa, no una situación ni siquiera que conlleve cárcel, sino multa. O sea que con corregir las nóminas sería suficiente. Así es. Sí. En el caso de la vacunación, ustedes, tú y un grupo de personas también... Abogados entusiastas de los derechos civiles. Plantearon y llevaron una moción al tribunal... Una acción de amparo. De que era ilegal pedirle tarjeta de vacunación a los ciudadanos para entrar a lugares públicos o privados. Así es. Inclusive lugares que necesitaban las personas para poder movilizarse, entiéndase el metro, los autobuses, etcétera. Ahora viene la variante Omicron. Según dicen las autoridades, todavía no está en República Dominicana, pero no hay cómo ponerle una malla ciclónica para que no pase, simplemente eso corre. Así es. ¿Qué pasaría en el eventual caso de que necesitemos apretar las medidas? El gobierno está inclusive incentivando la vacunación y se habla ya hasta de una quinta dosis de vacunación. ¿Eso complicaría la situación y cómo lo ven ustedes desde ese punto de vista? Lo primero es que el incentivo es lo que se debería hacer desde el Estado, pero el detalle es que la resolución 048 del Ministerio de Salud Pública, primero, es ilegal. Segundo, es inconstitucional. Fíjate. El hecho de, no implica que el hecho de que tú no te vacunes, el Estado no tiene la facultad de sancionarte como tal, porque tú no estás haciendo o cometiendo un ilícito penal de ninguna naturaleza. Ni lo dice el Código Penal, ni lo dice nadie. Entonces, el Estado no te puede sancionar a que tú no vayas a un lugar por el simple hecho de que tú decidas por el derecho a no vacunarse, que mucha gente dice que no existe, y sí existe. El derecho a la libertad personal, el derecho a elegir lo que tú quieras, artículo 42, artículo 75. La ley de salud... que no está por encima de la Constitución. Sí, pero la ley de salud, decía el mismo ministro de Salud Pública, que plantea mecanismos para conservar la salud colectiva y que cuando se habla además del derecho personal, no se está diciendo que el derecho a la salud colectiva está por encima del derecho personal. Así y es. Que de eso no han hablado ustedes. Y fíjate que nosotros no como tal, pero el Tribunal Constitucional ha dicho que dentro del ejercicio del derecho colectivo, que es lo loable para que la sociedad exista, tú no te puedes llevar de encuentro derechos individuales. Si vamos a una vacunación obligatoria por una ley, ¿cómo el Estado obligaría a cualquiera a renunciar a su derecho constitucional a la libertad?
le diría o te vacunas o te golpeo, o te vacunas o te encierro. O te vacunas o no entras a un lugar público. Pero Yo creo no que ya entras a eso un es lugar suficiente. público, pero no entras en un lugar público por una ley, no por una resolución. La Constitución, las leyes, los decretos del presidente y una resolución. Entonces, la resolución no está por encima de la Constitución. Entonces, ¿qué podrían ustedes ver como una salida para, ante la presencia de esta y otras variantes, donde se está diciendo que va a ser necesario que la gente complete la vacunación y se va a endurecer la medida de la presentación de la tarjeta de vacunación? ¿Cuáles son las opciones? El incentivo de manera voluntaria. Fíjate que no se trata de endurecer, porque el hecho de que una persona se vacune no quiere decir que le está contribuyendo a que los otros se enfermen. Un vacunado me puede, si yo no me hubiese vacunado, ¿cómo se llama? Contagiarme a mí. Fíjate que yo no soy antivacuna. ¿Tú estás vacunado? No soy antivacuna. ¿Pero estás vacunado? Pero escucha, que no soy antivacuna. No, pero dime si tú estás vacunado. Sí. ¿Cuál es el tema? El derecho a la intimidad dice que es algo personal. Te lo diré más adelante, a través de la historia te darás cuenta. Y te darás cuenta que el hecho de que el tribunal nos fallara en contra no quiere decir que no teníamos razón. Nos lo dará la historia también. Aunque el tribunal constitucional nos falle en contra también, más adelante se sabrá. Pero el hecho de que una persona no se vacune, no, eso no lo dice en una ley. No hay una ley que te obligue como tal a vacunarte. Te vacunas si tú quieres, derecho fundamental. Ahora, ¿cuándo se violan los derechos fundamentales? Cuando hay una decisión del Tribunal Constitucional que es palabra de Dios, que te dice, sí, el derecho colectivo está por encima de todo y todo el mundo tiene que vacunarse. Si el Tribunal Constitucional fallase así, la pregunta sería, ¿cómo tú vas a obligar a personas que están dispuestas a morir? Personas que dicen, no, yo no me voy a vacunar y el Estado no va a venir con un policía a vacunarme. Bueno, pero simplemente con establecer medidas de cierre, usted no entra a lugares públicos ni privados si no tiene tarjeta de vacunación. Pero eso... me estás coartando por algo que yo decidí, no porque está establecido en una ley. Pero es que el Estado no puede ir a llevarte por las dos manos con dos policías para Entonces que tú el te Estado vacunes. tiene que respetar a esa población que lamentablemente piensa de una forma y esa es su forma de ser, esa es su vida y el Estado no se tiene que meter en eso. El fallo en contra, ¿qué significa para la lucha, este recurso de amparo, para que la gente no necesite tarjeta de vacunación? ¿Qué significaría esto para ustedes? Y fíjate que el fallo ni siquiera fue en contra. El tribunal lo que declaró las 4 acciones, fueron 4 acciones inadmisibles, o sea, ni siquiera tocó el fondo, o sea, él ni siquiera vio si era viable o no, dijo, esto es inadmisible porque la vía correcta era la administrativa. Entonces, ¿lo van a someter por el administrativo? Hay una corriente de abogados que sí, hay otros de la corriente mía que dice que no, porque realmente procedía el amparo. Entonces lo que hicimos fue solicitar una revisión constitucional de amparo ante el Tribunal Constitucional. Hay otros colegas que los respetamos, que dicen que se van a ir por la vía administrativa, pero la vía administrativa, fíjate que le rechazaron una medida cautelar a uno de los accionantes al principio. Entonces cuando te lanzan ese mensaje entre líneas, ya tú sabes, y no ese mensaje entre líneas. Es que como abogados del día a día, tú sabes que esa no es la vía, es el amparo el que procede. Que no lo rechazaran, bueno, ¿qué podemos hacer? Ir a vacunarse. No, claro que no. O simplemente tomar la decisión de no vacunar, sino ir a los lugares donde te obligan a llevar una tarjeta de vacunación. ¿Y en base a qué? O sea, ¿en base a qué ley? ¿Por qué que no hay una ley, Yulisa? Es una resolución del ministro de Salud, pero el ministro de Salud no puede legislar. Pero si para tú entrar a un lugar donde exigen tarjeta de vacunación, tú puedes decidir no ir a ese lugar. Sí, claro que sí. O sea, no tengo tarjeta de vacunación, no voy a ese establecimiento. No entro, ni vuelvo jamás. Y no vuelvo. Tengo una lista también de restaurantes que lo voy a publicar en su momento, que yo no voy. Pero no también vuelvo. el dueño de un comercio debería de tener el derecho de decir si acepta que la gente para entrar tenga que presentar una tarjeta de vacunación o no, porque también tú tienes un derecho como empresa privada. Y te diré ¿o no? que tengo algunos clientes de la zona, de aquí, que me han dicho, si yo le permito entrar a todo el mundo sin exigirle la tarjeta de vacunación, ¿cuál es la sanción? Y yo, ninguna, no hay una ley que te sancione por eso. O sea, a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírselo lo que la ley no prohíbe. Entonces, no hay una ley. Una resolución de salud pública no está por encima de una ley. Entonces, no existe una ley que te sancione. Te vamos a poner una multa, pero ¿en base a qué? Un comercio puede no pedir la tarjeta de vacunación y no se le puede sancionar. ¿En base a qué ley? No existe una ley que diga está sancionado porque no cumplió una resolución. Una resolución no puede estar por encima de una ley. Muy bien. ¿Cuáles serían entonces, Cirilo, las opciones para las personas que no quieren tener una vacuna? Que no les importa no tener una tarjeta de vacunación y que dicen, bueno, quiero esperar a que esto sea más seguro, que haya más resultados sobre las vacunas.
que haya más tiempo para ver si hay algún tipo de efecto adverso y simplemente por ahora no me voy a vacunar. Y hay algunos que, aparte de esas razones que tú me das, hay algunos que simplemente dicen porque no quiero, punto. Es Eso válido es su también. derecho. Entonces, a esa persona que se mantengan firme hasta el final. Y Y, no se hay, vacunen. y hay gente dispuesta a morir. Créeme Por no que sí. vacunarse. Sí, Bueno, gracias. Gracias, Cirilo. siempre.